muchas veces no nos fijamos tanto en ellos porque no tienen flores los pobres. Y creo que está guay tener un espacio para enseñároslo y que a partir de ahora pues los veáis, si no los veíais ya. Entonces, bueno, para empezar quiero hacer una introducción cortita por si alguien está un poco perdido con los helechos. ¿Qué son los helechos? Bueno, son plantas vasculares sin semilla. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son plantas que no tienen ni flores, ni frutos, ni semillas. Que por eso no los vemos, porque son todos verdes, ¿no? Pero también son muy interesantes y tienen una reproducción muy interesante, porque si no tienen ni flores, ni frutos, ni semillas, ¿cómo se reproducen? Bueno, pues lo que tenemos que hacer siempre que vemos un helecho, y si no lo hacíais, a partir de ahora lo vais a hacer, es cada vez que nos encontramos uno, es darle la vuelta a la hoja. Porque por detrás tiene un polvito que se llaman soros, que tiene distintas formas. Ahora vamos a ver que dependiendo de la especie estos son redondos, pero no siempre son redondos. Y esos soros están compuestos de unas capsulitas, que se llaman esporangios, que son cápsulas muy pequeñas, que están llenos de esporas. Porque los helechos se reproducen por esporas, igual que los musgos, igual que los hongos, igual que las algas, a pesar de ser plantas vasculares. Estas cápsulas son muy interesantes, estos esporangios, porque básicamente por una serie de procesos fisiológicos... Uy, no me... A ver. Bueno, estas capsulitas, ¿veis? Estos solo son lineares y ahí tenéis uno de esos esporangios llenos de esporas y son básicamente catapultas. Literalmente. Expulsan las esporas a velocidad balística. No es una forma de hablar, eso está medido y es como una bala. Entonces esta es la manera que tienen de reproducirse los helechos, que yo creo que está bastante guay. No tienen flores porque no les hace ninguna falta. Esto mola bastante más. No atraen a los pájaros ni a los insectos, pero también está bastante bien. Esta reproducción tiene un ciclo de vida muy interesante. No quiero que esto sea una clase de biología, pero sí me gustaría mencionarlo, porque es una cosa bastante única dentro del mundo vegetal. Y es que nosotros lo que vemos en el campo es una planta que se llama esporófito, que significa fitoplanta, esporo, esporas. Es una planta que produce esporas. Y esto es lo que vemos normalmente, a lo que le vamos a dar la vuelta a la hoja para ver esas esporas. De esas esporas no sale otro de estos. Sale otro individuo distinto. Cada helecho son dos individuos completamente diferentes y esto es único dentro de las plantas vasculares. El otro individuo no le vemos en el campo porque es muy pequeño. Es prácticamente microscópico y solamente tiene una capa de células. Es muy chiquitito, entonces pues lo pasamos por alto. Y este individuo, en vez de esporas, produce gametos, igual que nosotros. Espermatozoides y óvulos. Además tiene forma de corazón, que es como buenísimo. Esto es uno de verdad, o sea, realmente lo que pasa es que son muy pequeños, pero tienen forma de corazón. Y cuando dos gametofitos se quieren mucho, pues se juntan los gametos y sale un nuevo esporofito, que es lo que estamos acostumbrados a ver en el campo. Me parece una cosa preciosa y muy interesante de estudiar. Y bueno, los helechos, hay unas 12.000 especies, entre 12.000 y 13.000 en todo el mundo, que no está mal. Si la comparamos con las flores, bueno, vale, hay 300.000 especies de plantas con flores, pero bueno, no está mal. Son el segundo grupo más grande. Y es verdad que se concentra, aquí tenéis algunos ejemplos del número de especies en diferentes países del mundo, y es verdad que la diversidad de helechos está más concentrada en los trópicos. Por ejemplo, en Ecuador pues tenemos algo más de 1.250 especies, que si lo comparamos con lo nuestro, o incluso con Groenlandia, he puesto Groenlandia para que hubiera alguien peor que nosotros, pues es bastante más modesto. Pero bueno, son plantas y que de hecho si pensáis en un helecho solemos imaginárnoslos en zonas tropicales realmente, ¿no? En zonas muy húmedas, con temperaturas suaves, estables durante todo el año. Es verdad que prefieren ir cuando, yo que sé, si vais a un jardín botánico y queréis ver los helechos, que estoy segura de que sí, vais al invernadero, ¿no? Entonces es verdad que en estas zonas del mundo pues encontramos una diversidad mucho mayor. Pero bueno, aquí no estamos mal. Aquí tenemos 19 familias y unas 106 especies. Si lo comparamos con las 1.200 de Ecuador, pues es bastante modesto, pero en el contexto europeo estamos genial. Tenemos más del 70% de especies de toda Europa, de helechos, que está fenomenal. Estamos en un entorno súper privilegiado dentro del lugar del mundo que ocupamos. Y en este contexto, Madrid también está bastante bien. En la Comunidad de Madrid tenemos 11 familias y 38 especies, que porcentualmente, pues oye, ni tan mal. Y es que en la Comunidad de Madrid, como estoy segura de que muchos o la mayoría de vosotros sabéis, es un sitio muy bueno para la diversidad vegetal. Porque, aunque estamos en un entorno por muchas cosas,
Primero porque estamos en un entorno mediterráneo, en una zona mediterránea continental, ¿no? Que las plantas se tienen que adaptar a un periodo de sequía estival, hay un momento del año que no llueve, pero hay algunas zonas, sobre todo en la sierra, que tienen condiciones un poco como si estuviéramos en el norte de España, un poco más eurosiberianas, que decimos. Entonces, en algunas zonas del norte de Madrid nos encontramos especies que no esperaríamos encontrar en medio de la península, sino más en Galicia o en Cantabria. Esto pasa con los helechos también. Vamos a ver que hay algunos, porque tenemos algunas pequeñas poblaciones aquí. Luego también tenemos un rango altitudinal bastante amplio. Estamos desde los 600 metros hasta los 2000 y pico en Peñalara, ¿no? Eso también hace que la diversidad vegetal varíe mucho. Y luego también otra cosa muy interesante, esto en la península ibérica en general, la mitad oeste, siempre me hago un lío con esto, pero creo que lo voy a decir bien. La mitad oeste predomina el sustrato ácido, que pues algunas plantas lo toleran y otras no. Esto a muy grandes rasgos, ¿no? No quiere decir que todo el oeste peninsular sea ácido, pero predominantemente lo es. Y el este es más básico, de manera que predomina otro tipo de plantas. Y esa línea pasa por Madrid. En Madrid tenemos una parte de Madrid es más ácida y otra parte de Madrid es más básica. Y esto hace que la diversidad vegetal también sea muy alta, porque encontramos ambos tipos de sustrato. Entonces, todo esto se traduce que tenemos mucha diversidad vegetal y en concreto con los helechos pues, también. Y lo que quería traeros hoy aquí son unos cuantos helechos que podemos encontrar en la Sierra de Madrid, que yo creo que son muy interesantes y que me gustaría que a partir de ahora fuerais a buscar con alegría. El primer grupo son las colas de caballo, y esto, cuando lo cuento, mucha gente se sorprende y dice, pero las colas de caballo son helechos. Son helechos. No siempre ha estado tan claro, ha habido mucha discusión sobre esto entre los investigadores, había gente que decían que era un grupo afín a los helechos, otros que decían que no, que sí que eran. Lo último que sabemos es que sí que lo son, evolutivamente son helechos, pero son helechos muy raros. Son estos que os podéis encontrar normalmente en cauces de ríos, en zonas muy húmedas, y que son pues como unos palos verdes con ramas, con una especie de piña al final. Tenemos 3 especies, Equisetum ramosissimum, que es súper común, y otras 2 un poquito más raras. Y como os decía, pues son bastante particulares porque han perdido las hojas, por eso son tan raros. Tienen estas formas tan raras, lo que han hecho es que sus tallos son fotosintéticos y las hojas son esas escamitas que tienen ahí, que son normalmente en lo que os vais a tener que fijar para distinguir las especies. Y al parecer es súper buen diurético, yo no lo he probado. Pero seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de los test de cola de caballo, pues las colas de caballo son los equisetos. Estos equisetos, como prácticamente no tienen hojas, son muy pequeños, no les podéis dar la vuelta. En su lugar lo que tienen es una estructura en los ápices que parece como una piña, como os decía antes, y ahí es donde están las esporas. Entonces, bueno, pues también bastante habituales. Como os digo, en zonas riparias los podéis encontrar con relativa facilidad. Otro hecho súper bizarro. Hay un libro que me gusta mucho que es Guía de campo de los helechos de Burgos, que la clasificación que usa es helechos que parecen helechos y helechos que no parecen helechos. Me parece brillante. Entonces, este es uno de los... El anterior y este entrarían en los que no parecen helechos, ¿vale? Los Ophioglossum, o lengua de serpiente, son unos helechos rarísimos, y aquí en Madrid tenemos el Ophioglossum azoricum, se supone que otra especie también, pero no está claro, que es súper pequeño, tiene este tamaño. Esta foto está súper ampliada, y es pues una hojita que uno de los trozos se le modifica y hace también pues parecido a esta piñita que tenían los... No son piñas de verdad, ¿vale? Esto es una comparativa que hago yo para entendernos, pero como este estróbilo, que es donde tiene las esporas. Este helecho es una preciosidad y es muy difícil de ver. Se sabe que está en Madrid porque se ha visto, pero se ha visto muy pocas veces, porque sale en alta montaña, en terrenos muy húmedos, tipo turberas. Y hay que ir muy agachado en el suelo porque, como os digo, es chiquitísimo. Además, cuando sale suele durar un par de días y se muere. Entonces hay que tener suerte de estar en el sitio y en el momento justo, pero merece la pena porque es una preciosidad, es una planta súper, súper, súper singular. Y la tenemos aquí al ladito. Otro género muy interesante que tenemos aquí es la Osmunda regalis. Osmunda regalis, o el helecho real, es un helecho muy grande. Ahí tenéis escala yo con 20 años. Antes de ayer.
Y bueno, es un helecho que es muy común en el centro de Europa y en el norte de la península ibérica. En zonas húmedas está por todas partes, pero no es un helecho especialmente mediterráneo. Sin embargo, como os decía, hay algunos enclaves en la Sierra de Madrid que tienen condiciones muy parecidas a las que tenemos en el norte de España o en el centro de Europa. Y allí se ha citado, pero se ha citado muy pocas veces. En la Sierra de Guadarrama se citó en dos afluentes del Manzanares, creo que eran en Umbría de la Garganta y en Rastrillo de Basaín, y también en un valle, ahora mismo no me acuerdo cuál, se han citado esas 3 veces y ahí no se ha vuelto a ver desde los 80. Se sabe que estaba porque la vieron botánicos que sabían lo que decían, pero no se ha vuelto a ver. Entonces os animo a buscarla porque es una especie en este lugar del mundo muy singular de ver. Esto que estoy mirando en la foto, lo tenéis aquí ampliado, y es que esto que os he dicho de darle la vuelta a las hojas, por ahora en los que os he enseñado ninguno sirve, porque este concentra todas las esporas en el ápice de la hoja. Es así marroncita que parece que está seca, pero es porque tiene todas las esporas ahí. Y luego aquí os pongo esta botella de vino porque, por curiosidad, porque a veces, sobre todo mi familia, me pregunta mucho que para qué sirven los helechos. La mayor parte de las veces la respuesta es para nada, pero este en concreto sirve para algo, y es que en el norte, que es donde es más abundante, sobre todo en Cantabria, con este helecho se hace vino. Se llama vino de Antojí y es repugnante porque es una medicina. Entonces no está hecho para que sepa bien, de hecho es súper viscoso, pero súper viscoso, pero se ha visto que es súper eficaz para curar huesos rotos y para dolencias de los huesos. Se ha visto que funciona súper bien, porque debe ser que la parte subterránea de este helecho tiene cantidades ingentes de calcio y incluso parece que muchos médicos en el norte de España lo recomiendan. Lo que pasa que, bueno, se hace de forma artesanal, no está muy regulado esto, ni sé hasta qué punto es legal. Este no es mío, por supuesto. Luego otro helecho con el que seguro que muchos de vosotros estáis familiarizados es el helecho águila, Pteridium aquilinum, porque forma formaciones súper densas. Y de hecho a mí muchas veces me pasa, cuando ya la gente me va conociendo, sabe que me dedico a esto, me dice, jo, pues el otro día estuve en el campo y había muchísimos helechos. Yo les digo, era Pteridium aquilinum. Me dicen, joder, qué crack, ¿cómo lo sabes? Y ni te he enseñado la foto, porque siempre es Pteridium aquilinum, ¿vale? Ahora también vosotros os podéis tirar el pisto. De nada. Este es uno de los pocos helechos que tiene aquí, a estas latitudes, la capacidad de hacer estas formaciones tan densas. Es una brutalidad. Y es que tiene una capacidad de reproducirse de manera vegetativa por debajo del suelo brutal. De hecho, esta foto que tenéis aquí, que veis que los márgenes son un poco marroncitos, esas son las esporas. Esto es súper complicado de ver. Yo he visto Pteridium aquilinum con esporas 3 veces en mi vida. Una de ellas este verano, porque es tan eficaz reproducirse, y en Montejo de la Sierra, por si queréis intentarlo, es tan eficaz reproduciéndose de manera vegetativa que casi nunca produce esporas. Pero debe ser que cuando las produce muchas, porque amigos palinólogos me han dicho que en las muestras de aire siempre hay esporas de Pteridium aquilinum, pero luego nunca lo vemos con esporas, entonces ahí... Pero bueno, ¿se llama así porque dicen que parece un águila abriendo las alas? Supongo que sí. Y es súper tóxico. Pero solo si os lo coméis, entonces no os lo comáis. Para vosotros es fácil, para las vacas no. Entonces hay muchos problemas, los veterinarios conocen bien esta planta porque muchas veces el ganado, cuando no tiene otra cosa que comer, se lo come y les produce cáncer. Aún así, en algunas zonas del mundo es consumido por humanos. En Japón, por ejemplo, se come bastante habitualmente, lo que pasa es que lo cuecen y parece ser que eso neutraliza lo tóxico. Yo, por si acaso, no me lo comería. Pero bueno. Y bueno, en la sierra pues seguro que lo veis muchas veces. Esta foto es en un momento que había más humedad, pero en otoño se pone súper bonito porque se pone todo amarillo y genera un paisaje súper chulo. Luego aquí tenemos otros 2 helechos que son más pequeños y que salen en rocas de la misma familia, son pteridáceas las dos. Una es la Anogramma leptófila, que es súper abundante, salen roquitas, tiene unas hojas más pequeñas abajo y otras más erectas, que es donde le salen las esporas. A este, si le dais la vuelta, sí tiene esporas, por fin. Y esto os lo he puesto aquí porque mola mucho, porque en esta especie el gametofito es muy grande. Esta otra parte del helecho que os he dicho, que es una sola capa de células, que es la que produce gametos, que normalmente en el campo no la podemos ver, con esta especie sí, son anormalmente grandes.
Entonces, nos viene muy bien a las personas que damos clase porque podemos demostrarles a los alumnos que los gametófitos existen, porque los ven, y también vosotros podéis verlos. Cada vez que, si veis esta especie, mirad en la base y si veis unas láminas verdes, esos son los gametófitos, que está guay, podéis ver las dos fases del ciclo juntas. Y luego dentro de esta familia tenemos también la Cryptogramma crispa, que es muy interesante porque es un helecho de alta montaña. Empieza a salir a altitudes muy altas, por encima de los 1000 y pico metros, nos lo podemos encontrar asociado a las rocas y es de las plantas que más arriba llega. Cuando ya han desaparecido los árboles, los arbustos y todo, llega a dominar bastante el paisaje, con los paisajes rocosos de alta montaña, y hay un montón. Entonces también un helecho ahí todoterreno, que lo que le gusta es estar súper alto en la montaña. Y aquí también tenéis ahí las esporitas. Dentro de esta familia hay otro género que se llama ahora Aleuritopteris. Si alguno lo conoce, igual lo conoce como queilantes. Ha cambiado de nombre 5 veces en los últimos 5 años. Creemos que esta es la última vez. Pero bueno, seguramente no. Y los he puesto aquí porque también son muy interesantes porque rompen un poco el paradigma de lo que tenemos en la cabeza de lo que es un helecho. Porque crecen en rocas súper expuestas al sol, que se llegan a poner a 50 grados en verano. Entonces esta idea que tenemos en la cabeza de los helechos están en zonas tropicales, necesitan mucha humedad, pues algunos no, algunos se han adaptado a estas condiciones tan brutales. Y aquí en la Sierra de Madrid podemos ver con relativa facilidad, en rocas muy expuestas, el Hispanicum y el Tinae, que son prácticamente iguales, son muy difíciles de distinguir. Lo que pasa es que el Hispanicum tiene muchos pelos por la parte de atrás. Cuando le deis la vuelta para mirarle las esporas, si veis también muchos pelos, probablemente sea esta especie que es casi endémica de la península ibérica. También muy todoterrenos estos dos. Y bueno, yendo un poco al bosque, en el bosque tenemos helechos de los que sí parecen helechos. Y en concreto de esta familia vamos a tener unos cuantitos. De la familia de las Dryopteridáceas tenemos 3 especies del género Dryopteris. Una de ellas es el helecho macho, que es bastante conocido. A estos los vais a reconocer bien porque por encima de los soros, que son redonditos, tienen una membrana que se llama indusio, que los protege, que tiene forma de riñón. Entonces, si veis esos riñoncetes, son Dryopteris. Oreades es un poco raro, pero Filismas y Aphinis se distinguen bastante bien porque Aphinis tiene un montón de escamas en los peciolos. ¿Veis ahí que tiene como unas cosas doradas? Pues así distinguimos bien Aphinis de Filismas, que es muy fácil confundirlos. Y estos nos los encontramos más en bosques húmedos, son bastante habituales, son grandecitos, helechos que parecen helechos. De la misma familia tenemos a Polystichum, que es bastante parecido. Aquí en Madrid solo tenemos Polystichum aculeatum. Y una manera de distinguirlos es que en vez de riñoncitos tienen como paraguas, pero yo siempre he dicho que la manera más fácil es que esta división es como una manopla, salvando las distancias, ¿no? ¿Veis que tiene como una aurícula? Entonces si le veis la manopla es Polystichum, no es Dryopteris, que también es un error muy común. Y también en zonas así boscosas, pues lo podemos encontrar, un helecho muy bonito, que parece un helecho. Y también muy parecido a estos, pero de otra familia, el helecho hembra. En los Dryopteris teníamos el macho, no sé por qué es esto, uno es macho y otro es hembra, pero que también se parece bastante. En vez de riñones tiene comas, tiene forma de coma, entonces ese es el helecho hembra. Este sí que solo tenemos esta especie. También muy de bosque, en zonas con el que haya mucha humedad, que haya ríos, lo podéis encontrar y es un helecho muy bonito. También hemos visto helechos que salen en el suelo, helechos que salen en las rocas. También tenemos helechos que, aparte de las rocas, salen encima de los árboles. Esto aquí no es tan habitual, pero en el trópico la mayoría de helechos que nos vamos a encontrar están saliendo encima de otras plantas. Son epífitos. Aquí tenemos una buena representación de 3 que se llaman Polypodium, los llaman polipodios, que los soros, son el ejemplo que os ponía al principio, no tienen membranita y son redondos y muy amarillos, muy llamativos. Son súper parecidos los 3, pero en Madrid, si lo veis, casi con total seguridad que es vulgare, porque es el más común. Los otros son un poquito más raros. Y también, de nuevo, en zonas muy húmedas. Estos aquí no son tan comunes, pero en el norte de la península están por todas partes, encima de todos los árboles y de cualquier roca que veáis. Y bueno, por seguir con el género Asplenium, este es el género más diverso dentro de la península ibérica. Tenemos unas 22 especies, en Madrid debe haber 8 o así. Y aquí son casi todos saxícolas, casi todos salen encima de las rocas, menos este primero que a veces está en el suelo. Los soros aquí no se ve bien, luego tendré una foto en la que se verá mejor, ya no son redonditos, son lineares.
Y como veis son bastante parecidos, pero estas tres especies se distinguen bastante bien, Eonopteris, Adiantum nigrum y Bilotti, por la última división. Si algún día los veis y los queréis distinguir, si la última pinna, que se llama la última división de la lámina, es más pequeña que todas las demás, es Bilotti. Si es alargada y se curva hacia arriba, es Eonopteris. Si es triangular y recta, es Adiantum nigrum. Y son más o menos pequeños, son así, salen también en zonas bastante húmedas. Pero también de zonas que no son tan húmedas y también bastante todoterrenos, hay dos especies dentro de este género que salen en rocas y muy expuestas y que están en todas partes. Estoy segura de que los habéis visto alguna vez. Son la doradilla, el Asplenium ceterach y el culantrillo, el Asplenium trichomanes. Están por todas partes, en todas las rocas. En cuanto haya un mínimo de humedad, están ahí. Y además, el Asplenium ceterach también soporta unas condiciones de sequedad muy grandes. Y de hecho tiene una adaptación muy chula, la llaman doradilla, porque por la parte de atrás tiene un montón de escamas doradas. Y lo que pasa es que muchas veces lo vemos así y pensamos que está muerto el pobre. Pero no, lo que está haciendo es aguantar condiciones de mucha sequedad, arrugándose, dejando expuestas esas escamas doradas que van a reflejar la luz y van a evitar que se seque demasiado. Y cuando vuelva a haber humedad, se va a rehidratar y se va a volver a poner así. Entonces, si alguna vez lo veis así, no penséis que está muerto, simplemente está descansando hasta que vuelva a tener agua disponible. Y son súper abundantes en toda la Sierra de Madrid. Aquí se ve bien que los soros son lineares. Y bueno, aquí otras dos especies del género, estas las pongo porque se supone que está en Madrid, pero hay como súper pocas observaciones últimamente. Y yo no sé si es que hay ahora menos o qué, o la gente lo está viendo menos, pero os lo pongo por si lo veis. Este es muy chiquitito, tiene así las pinnas como más redonditas, el peciolo muy largo y es todo como muy verde, se llama ruta muraria porque sale encima de los muros, y es verdad que le gustan más las zonas más básicas. Entonces a lo mejor no nos lo encontramos tanto en granitos, pero bueno, si lo veis, que sepáis que últimamente se está viendo poco y es muy bonito. Y este que a mí me encanta porque son literalmente cintas verdes que salen de la roca. Si cogemos una de esas cintas, tiene los soros, tiene esas cosas alargadas con esporas, pero no tiene este es el lecho que no parece lecho. No tiene una lámina dividida como esta, son cintas verdes, nada más. Es el Asplenium septentrionale, que es muy común en alta montaña, en granitos, no en tan alta montaña como la Cryptogramma crispa que os enseñaba antes, pero sí que pues en la Cabrera y por ahí hay muchísimo. En granitos lo podéis ver, si veis un montón de cintas saliendo de una roca, dadle la vuelta, que probablemente tenga esporas y sea un Asplenium septentrionale, que a mí me parece precioso. Y bueno, este siempre lo pongo porque yo he trabajado mucho con esta especie y me gusta. Es una especie muy típica del norte de España, que le gustan mucho los hayedos, las zonas súper húmedas, pero en algunos enclaves de estos húmedos de la Comunidad de Madrid también aparece, que es el lonchite o Struciopteris spica. Algunos a lo mejor lo conocéis como Blengnum, también le hemos cambiado el nombre, lo siento muchísimo. Y tiene dos tipos de hojas. Algunas hojas las utiliza para hacer la fotosíntesis, y son así. En Asturias juegan con ellas los niños como si fueran raspas de pescado. Y otras las han especializado nada más que en hacer esporas. Prácticamente no tiene tejido verde, porque con estas no hacen la fotosíntesis, y toda la división de la lámina, todo es marrón porque está lleno de esporas. Es una planta muy muy bonita que podéis ver en zonas como en Somosierra, donde haya cursos de ríos, en alisedas muy húmedas, suele aparecer. Y no tenéis que iros hasta el norte para verlo, aunque os lo recomiendo. Y bueno, la última que os he puesto, he cambiado el color y la he puesto en rojo porque esta es una especie invasora, pero que está cada vez más presente en la Comunidad de Madrid, que es la Zola filiculoides. Como veis es muy pequeña, la llaman helecho mosquito porque es pequeñísimo, y es un helecho acuático. Los helechos también pueden ser acuáticos. Marinos no, pero acuáticos sí. Y todo esto verde que veis en este río es una masa de Azola filiculoides. Tiene una capacidad de reproducirse bestial, como el Pteridium aquilinum, pero en el agua y muchísimo. Y para eliminarla es muy, muy, muy difícil. Como os digo, en Madrid se ha visto en varios sitios y en España en general está empezando a causar muchos problemas. A lo mejor alguna vez lo habéis visto. Si oís hablar de un helecho invasor que está causando muchos problemas en España es este. Pues el helecho invasor que se ha convertido en un problema ambiental de primera magnitud, todas estas cosas. Bueno, pues esta es una historia que cuento mucho porque es un problema administrativo, porque cuando se hizo el catálogo de especies protegidas de la Comunidad de Madrid a finales de los 80, alguien se equivocó
y metió la Azolla filiculoides. Entonces, técnicamente, la Azolla filiculoides está protegida en la Comunidad de Madrid. Estamos trabajando en ello. O sea, ahora mismo, por fin, este año se ha conseguido financiación para renovar ese catálogo de especies protegidas de plantas que llevaba sin renovarse desde finales de los 80, principios de los 90. Se está haciendo un trabajo titánico para el poco tiempo que nos han dado por parte de la Sociedad Española por la Biología de la Conservación de Plantas, y una de las cosas, aparte de meter más especies que faltaba por meter, es sacar a esta, porque clama al cielo. Entonces, bueno, ya para ir acabando, simplemente quería deciros algunos recursos que están guays. No sé si seréis usuarios de iNaturalis, si no os lo recomiendo, es una red social de naturalistas. Básicamente es una aplicación y una plataforma web, lo puedes usar en el formato que quieras, en el que tú puedes subir las cosas que ves en el campo. Entonces tú subes las fotos del helecho que hayas visto, con las coordenadas, y la puedes identificar, o dejarlo ahí para que gente de la plataforma te lo identifique. Y bueno, dentro de iNaturalis hay un proyecto que es Pteridoflora de la Comunidad de Madrid, donde se incluyen todas las observaciones que hay de helechos y licófitos, de los que no he hablado hoy, eso para otro día, de la Comunidad de Madrid, que ya hay pues más de 2000 observaciones y 48 especies. Entonces, por si os interesa, pues que sepáis que está aquí este recurso. Y así tenéis también muchas fotos de helechos. Si algún día os aburrís, pues os metéis y las vais viendo, que son todas muy bonitas. Dentro de las especies que hay en la Comunidad de Madrid, según este proyecto de iNaturalis, son estas. Os he marcado en negrita de las que os he hablado hoy. Las más observadas son el Pteridium aquilinum, por supuesto, el Asplenium ceterach y el Trichomanes, que son de hecho las tres más comunes, entonces tiene sentido. Pero sí que os quería marcar algunas de las que os he hablado hoy, de las que hay muy pocas observaciones para picaros, como Wanted. El Ophioglossum azoricum solo hay una, porque ya os he dicho que es muy complicado de ver, pero os animo a ir a buscarlo porque da mucha satisfacción ver un Ophioglossum en el campo, os lo prometo. De Osmunda regalis también solo hay una observación, que se ha hecho en la zona más de Puebla, de por allí, de la sierra por aquí, por este extremo. Sí que hay alguna población un poquito más controlada, pero estas que se vieron en Guadarrama, en afluentes del Manzanares, no se ha vuelto a ver nunca más desde los 80. Y tiene que estar. Entonces, en alisedas muy húmedas, si conocéis... Hola, ¿la habéis visto vosotros? Ah, sí, la de la Pedriza estaba controlada también, la de la Barranca, esa es la que no me salía antes. Esas dos están bien controladas, pero hay dos afluentes, los que he dicho antes, que creo que se me ha olvidado. Umbría... ¿Esos están? ¿Los habéis visto? Quedan dos ejemplares ahí y uno en la Barranca. Pues id a verlos, pero con cuidado, no los piséis. Qué guay, qué guay. Pues es un helecho que es una maravilla de ver y que no es normal verlo a estas latitudes dentro de España. Entonces, id a hacerle fotos. El Dryopteris affinis debe de haber más. Estoy segura de que muchos de esos 64 observaciones de Phyllis más son affinis en realidad. Entonces iré a echarles un ojo y mirar si tienen muchas escamas. Y lo que os decía antes, la Asplenium rutamuraria por algún motivo no se está viendo mucho, pero debe de haber. Por daros algún recurso más, este libro está súper bien, la guía de helechos de la península ibérica, os lo recomiendo mucho y siempre que lo digo alguien me dice, ya, qué pena que esté descatalogado. No sé por qué hay esa leyenda urbana, no está descatalogado, está en la casa del libro. Vale como 40 euros, que las guías de campo pues no siempre son baratas, pero merece la pena. Es de los 90, de principios de los 90, pero está usando a día de hoy muchísimo y os lo recomiendo. Y luego también, esto es un poco de spam porque son sociedades a las que yo pertenezco, pero tenéis aquí algunas sociedades y grupos de trabajo centradas en las plantas que os recomiendo conocer. Una de ellas es Jóvenes por la Botánica Española, es una asociación de botánica para menores de 40 años, pero bueno, es gratuita, es completamente gratis, os podéis hacer socios por un total de 0 euros y podéis entrar a un grupo de WhatsApp en el que se ponen ofertas de trabajo relacionadas con la botánica, cursos y cosas así, y también hay mucha gente comentando, oye, he visto esto en el campo y no sé qué es, qué os parece, o dónde puedo ir para ir a ver lo que sea. Entonces tenéis ahí las redes sociales, el contacto por si le queréis echar un ojo. Y luego en Sebot no hay límite de edad, es la Sociedad Botánica Española, que bueno, es una federación de varias sociedades relacionadas con la botánica, tenéis ahí las redes sociales y también pues
Se hacen cursos, salidas de campo, congresos y cosas relacionadas con las plantas, por si os interesa. Y dentro del SEBOT hay un grupo de trabajo en teridología, que la teridología es la ciencia que estudia los helechos. También tenemos ahí nuestras redes sociales y estamos congregados una serie de frikis que nos gustan los helechos. Y nada, eso es todo. Aquí tenéis también mi contacto por si queréis cualquier cosa. Espero que os haya gustado y que si no buscabais los helechos ahora los busquéis. Hola, creo que no soy el único que a partir de mañana mismo voy a ir a buscar helechos, aunque de vez en cuando he ido con compañías que ya me indicaban algunas especies, pero sabiendo que es un mundo, como nos lo ha hecho Sonia, muy aparentemente fácil, pues vamos a hacer un esfuerzo especial con ellos, ¿vale? Muchísimas gracias, Sonia, ha sido un placer.